Buenas, compañeros y profesora. Nuestros estudios estadísticos son dos. Uno es cuánto gana un mexicano al mes y el segundo es cuánto gasta ese mexicano en pasajes. Esto lo hicimos encuestando a una población de 30 personas y se les hizo dos preguntas. Una de ellas es ¿cuánto ganas mensualmente? Y la segunda es ¿cuánto gastas en pasajes al día? Así que continuemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Santana Rivera, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Y hoy hablaré sobre mi análisis descriptivo del presupuesto necesario para un día normal de un estudiante. La meta de este estudio es dar a conocer cuánto invierten los alumnos aproximadamente para poder ir un día normal a clases y con esto saber si las becas otorgan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Según el periódico Excelsior, 5.5 millones de personas utilizan el transporte público día a día, de los cuales el 11.9% son estudiantes. Al pasar los años, ha cambiado el costo del transporte público, ya sea que haya bajado o subido de precio, y esto implica una modificación en el dinero que gasta día a día el estudiante. Por ejemplo, el transporte que yo utilizo me cobra 4 pesos más de lo que me cobraba hace 2 años. Eso implica que gaste aún más de lo que me gastaba antes. Algunos transportes pueden llegar a costar más de 20 pesos dependiendo de la distancia que estos recorren. Esto causa que haya necesidad para gastar más dinero. La comida es otro factor que influye mucho en el gasto de cada estudiante a la hora de estar haciendo cuentas, debido a que los estudiantes no rinden lo suficiente si tienen hambre. Lo más accesible o fácil es encontrar por lo regular comida que son no tan nutritivas y a la larga pueden causar un mal estado de salud. A partir de los datos no agrupados, tenemos que encontrar el número de datos en donde identificaremos cuál es el valor máximo, representado por la letra D mayúscula, y el valor mínimo, representado por la letra D minúscula. En este caso, el valor máximo fue 100 y el valor mínimo fue 19. A continuación, calcularemos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, representado por la letra R mayúscula, que es el rango. El resultado es 81. El siguiente paso es calcular el número de intervalos de clase con la regla de Sturges, redondeando el número a la misma cifra. En este caso es 5. Y finalmente se calcula la amplitud de intervalo de clase, redondeando la cifra inmediata siguiente, de acuerdo con la precisión de los datos. En este caso es 17. Una vez obtenido todos los valores anteriores, podemos desarrollar la tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el primer intervalo de clase, límite inferior, con la cifra dada al valor mínimo, 19. A continuación, calculamos el intervalo de clase límite superior, sumando la amplitud de clase al intervalo de clase inferior. En este caso da 36. Para las siguientes clases o categorías se realiza lo mismo, pero con la diferencia de que agregamos una unidad al intervalo de clase límite inferior. El siguiente paso es realizar el conteo o tabulación con los criterios ya asignados anteriormente. Determinamos la frecuencia absoluta, que es solo traspasar numéricamente el conteo, la frecuencia relativa,
que consiste en una relación entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Frecuencia porcentual es la frecuencia relativa pero expresada porcentualmente. Frecuencia acumulada, que es, como su nombre lo indica, la acumulación de todas las frecuencias absolutas. Frecuencia acumulada relativa, que es la acumulación de todas las frecuencias relativas. Frecuencia acumulada porcentual, que es la acumulación de todos los porcentajes. Para determinar los intervalos de clase, se le resta la mitad o se le suma la mitad de la precisión de los datos, ya sea al intervalo de clase inferior o al intervalo de clase superior. Las marcas de clase se calculan haciendo la sumatoria entre el intervalo de clase inferior y el intervalo de clase superior. El resultado de esta suma dividida sobre 2. La siguiente columna solo se tiene que hacer la multiplicación de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Finalmente, la última columna solo se debe de multiplicar las marcas de clase con exponente 2 por la frecuencia absoluta. En el histograma podremos ver que la mayor tendencia o acumulación fue entre 52 a 70 pesos diarios mexicanos como presupuesto al día, mientras que la menor acumulación fue entre 103 a 121 pesos al día. En el polígono podemos observar que los alumnos tienden a gastar entre 53 a 70 pesos diarios, mientras que la menor tendencia fue entre 103 a 121 pesos mexicanos al día. En la ojiva podemos observar que la mayor variación fue entre 33 a 53 pesos diarios, mientras que la menor variación fue entre 89 a 105 pesos diarios al día. Para obtener la media en los datos no agrupados, se tiene que sumar todos los valores y dividirlos sobre el número de valores. Para la media en los datos agrupados, se tiene que hacer la sumatoria de todas las marcas de clase por frecuencia y dividirlos sobre el número total de datos. La mediana, hay dos formas de calcularlo en los datos no agrupados: cuando es un número par y cuando es un número impar. Cuando es un número par, se tiene que multiplicar el valor máximo por el número de datos sobre 2, sumarle de nuevo el dato máximo por el número de datos sobre 2 más 1, y todo eso dividido sobre 2. Para los datos con número impar, se tiene que hacer la multiplicación del dato máximo multiplicado por el número de datos más 1 sobre 2. Para los datos agrupados, se tiene que sumar el límite inferior real más el número de datos sobre 2 menos la frecuencia anterior acumulada por la diferencia del límite superior menos el límite inferior, y todo esto dividido sobre la mediana de los datos no agrupados. Para obtener la moda en datos no agrupados, debemos de organizar los datos de menor a mayor y visualizar cuáles se repiten más. En este caso,
es una trimoda, ya que el número 30, 40 y 70 se repetían 3 veces los 3 datos. Para datos agrupados es casi la misma fórmula que para obtener la moda en datos no agrupados. Debemos de organizar los datos de menor a mayor y visualizar cuáles se repiten más. En este caso es una trimoda, ya que el número 30, 40 y 70 se repetían 3 veces los 3 datos. Para calcular la moda en datos agrupados debemos hacer la suma de el límite inferior real, donde se encuentra la moda, sumando el D1 sobre D1 más D2, donde D1 es la frecuencia donde se encuentra la moda, menos la frecuencia anterior de la moda, y D2 es la frecuencia modal, menos la frecuencia posterior donde se encuentra la moda. La varianza para los datos no agrupados se calcula mediante la suma de los datos menos la media al cuadrado, todos los datos divididos sobre el número de datos menos 1. Para los datos agrupados se multiplica el número de datos por la sumatoria de las marcas de clase al cuadrado por la frecuencia y le restamos por la sumatoria de las marcas de clase por frecuencias absolutas al cuadrado. Todo eso dividido sobre el número de datos por el número de datos menos 1. Para obtener el coeficiente de variación, lo único que tenemos que hacer es dividir la desviación estándar sobre la media, ya sea para los datos agrupados y los datos no agrupados. Como conclusión, mediante este estudio podemos corroborar que las becas de nivel medio superior solo llegan a cubrir los gastos que se necesitan para el transporte público durante 15 o 20 días, y eso si no hay gastos adicionales, lo cual es muy difícil que ocurra. Para poder cubrir estas necesidades, las becas mínimo deberían de otorgarle 800 pesos al mes a los estudiantes. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Bueno, como podemos observar en la tabla de frecuencias o de intervalos que tengo a mi lado, se pueden observar que hay 5 frecuencias. La primera va desde los 2.041 pesos hasta los 6.032 pesos. Se registró que hay 13 personas que tienen una ganancia mensual de aproximadamente, que se encuentra en ese rango de ganancias. En el segundo intervalo lo tenemos desde los 6.033 hasta los 10.024 pesos mensuales. Y hay 11 personas que tienen esa ganancia mensual en sus trabajos. El tercer intervalo va desde los 10.025 hasta los 14.017 pesos. Y se tiene el registro de que solamente hay 3 personas que ganan un salario aproximadamente en ese rango. En el cuarto intervalo va desde los 14.018 hasta los 18.008 pesos. Solamente se tiene registro de una sola persona que gana un salario en ese rango, igual. Y el último y quinto intervalo va desde los 18.009 pesos hasta los 22.000 pesos mensuales. Y se tiene el dato de que hay 2 personas que tienen esa ganancia mensual. En términos porcentuales, se puede decir que el primer intervalo tiene un 43% de popularidad, o que es el más común, ya que hay 13 personas de las 30 que encuestamos que ganan un salario entre los 2.000 y los 6.000 pesos, que equivale a un 43%. El segundo intervalo es equivalente a un 36.6%. El tercer intervalo es solamente un 10%, el cuarto 3% y el sexto un
6%, que sumados dan un 100%. Pane pausa. Bien, también cabe resaltar que de este estudio y este análisis se pudo sacar una media de 8.338, una moda de 5.000, una mediana de 7.750, una varianza de 22.319.715, una desviación estándar de 4.724.37 y un coeficiente de variación del 0.9443. Bueno, y aquí a mis dos lados se pueden observar las gráficas de ojiva y la gráfica. Como pueden notar, una va de 100 a 0, o parecido de 100 a 0, y la otra va de 0 a 100, que es la de ojiva, para que se puedan dar una mejor idea del estudio que llevamos a cabo, bueno, que se llevó a cabo. Gracias por su atención.